Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto siempre compartir la palabra de Dios y vamos ahora. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos acá para abrir tu palabra, para estudiar un poco de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender estas cosas en la forma que tú quieres. Guía mis palabras y mi lengua esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta escrita en mis notas acá. ¿Fe por regeneración o regeneración por fe? ¿Y es importante o no? Muchas veces no he compartido cosas, tal vez uno puede decir más prácticas, pero también un poco de la academia o la cosa académica también nos ayuda en entender doctrinas, porque son importantes también. Entonces, este no va a ser algo muy profundo, muy desarrollado en el sentido que es una cosa que uno puede hablar 1, 2 o 3 horas, pero solo voy a hablar unos minutos esta mañana de esta cosa para ayudarnos en entender un poco más de lo que dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Hay personas hoy en día en el cristianismo, como John Piper, que tal vez ustedes han escuchado de él, que dice: el hombre muerto en pecados debe nacer de Dios, entonces con la nueva naturaleza de Dios ve a Cristo como realmente es y libremente recibe a Cristo por todo lo que es. Tiene que nacer y después puede recibir a Cristo. Entendemos esto, lo que él estaba diciendo, no voy a leerlo otra vez, escuchamos bien lo que él dice. El hombre muerto en pecados debe nacer de Dios, entonces con la nueva naturaleza de Dios ve a Cristo como realmente es y libremente recibe a Cristo por todo lo que es. Para recibir a Cristo, uno tiene que nacer de nuevo. R.C. Sproul también dice: la postura reformada enseña que antes de que una persona pueda elegir a Cristo, debe renacer. Uno no cree primero y entonces renace. Una doctrina cardinal de la teología reformada es la máxima: la regeneración precede la fe. No es por la fe, más bien precede la fe. El nuevo nacimiento, la regeneración, nacer de nuevo, tiene que suceder antes de que uno puede creer, dice R.C. Sproul. John MacArthur dice: la regeneración lógicamente debe iniciar la fe. También está de acuerdo con ellos. Paul Washer dice: tú debes renacer para creer en Jesús. Yo digo que este no es bíblico. Yo digo, este no es bíblico, pero es muy popular hoy en día. Y vamos a examinar las escrituras en un momento acá. Pero ¿de dónde viene esta idea que la regeneración tiene que suceder antes de la fe? Yo digo que viene de catolicismo. Viene de catolicismo. ¿Qué tenemos que hacer con los bebés? Tenemos que bautizarlos para que puedan renacer, ser regenerados. Esta es la doctrina. Agustín, en sus escritos, habla de que la regeneración y la remisión de pecados, en otros lugares dice el nuevo nacimiento y el perdón de pecados, viene por el bautismo. Y él creía en el bautismo de bebés. Esta era la práctica en su tiempo en la Iglesia Católica. En el Catecismo Católico de 1213 dice: el nuevo nacimiento y perdón de pecados es por el bautismo como bebés. Este, por supuesto, significa que es antes de la fe, porque el bebé no puede creer, ¿o sí? No puede creer. Esta es la doctrina católica. Es la doctrina católica que el bautismo de un bebé causa regeneración en este bebé y en un tiempo después tiene la capacidad de creer, pero ha recibido remisión de pecados y regeneración como bebé. La reformación llegó
Y Lutero se prestó esta doctrina de la Iglesia Católica. Él también dice la misma cosa. Bautizar a los niños es la forma de renacer. Y también uno recibe perdón de pecados. Juan Calvino se prestó también esta doctrina de la Iglesia Católica. Y él dice la misma cosa como Lutero, que el bautismo causa la regeneración y perdón de pecados. Hoy en día, iglesias protestantes, mayormente pensamos en luteranos, presbiterianos, anglicanos, pero hay otros que caen en este grupo. Iglesias protestantes siguen en pos de Agustín, Lutero y Calvino, y podemos decir en pos de la Iglesia Católica, bautizando a sus bebés para darles la regeneración y el perdón de pecados. Hoy en día, iglesias no protestantes, como nosotros, no somos una iglesia protestante, no somos una iglesia reformada, no somos una iglesia católica. Somos una iglesia bajo de Dios. Hay más opciones, no es solo iglesia católica y protestante. Hay más opciones. No, ni somos el uno ni el otro. Hoy en día iglesias no protestantes están sacando o prestándose esta doctrina, como John MacArthur, que no pertenece a una iglesia protestante. Sin embargo, él dice que la regeneración viene antes de la fe y causa la fe. Y no habla del bautismo, han quitado del bautismo en agua, pero siguen con esta otra parte, como ya está jalando todavía esta parte de la doctrina, que la regeneración precede la fe y viene de catolicismo, lo que yo sepa. Okay, porque viene de Agustín, viene de lo que he leído. Este no es algo nuevo, este es algo de siglo IV, y también hay unos escritos de unos padres de la Iglesia Católica antes de Agustín que también hablaban así. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es esta cosa más importante para nosotros? John MacArthur utiliza Juan capítulo 3, versículos 1 al 8 para mostrar esto. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver. Cuando menciona estos nombres, por favor, no es para necesariamente criticarles y decir que ellos no son creyentes. No digo que John MacArthur no es creyente, creo que es creyente. Creo que tiene muchas enseñanzas bonitas en cuanto a la familia, en cuanto a la vida, en cuanto contra el aborto, en cuanto a la vida santa, cristiana y estas cosas, la familia. R.C. Sproul, Piper también. Entonces pero tenemos que tener discernimiento y tenemos que saber qué dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es donde la Iglesia Católica y los luteranos y presbiterianos, etc., utilizan este versículo para decir que es el bautismo de bebés, utilizando la palabra agua. Vamos a ver que este no es el sentido, ¿ya? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: os es necesario hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesucristo utiliza unas frases acá: nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Okay. Este es regeneración también, es otra palabra que habla acá. Y él dice, uno tiene que hacer de nuevo. Significa que antes había nacido. ¿O no? ¿Ya? ¿Todos nosotros acá hemos nacido?
Por supuesto, o no estarías acá. Pero hemos nacido, ¿ok? Entonces Cristo dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Yo creo que está ofreciendo una comparación y un contraste entre la vida física y la vida espiritual. Y yo creo que en este pasaje el agua no habla de bautismo, más bien agua de que nació físicamente y ahora tiene que nacer de nuevo, y este es por el espíritu. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo a Nicodemo. Y casi todas las personas que utilizan Juan 3 para decir que regeneración es antes de fe, se detienen acá. Vamos a seguir leyendo, porque sin el contexto vamos a entrar tal vez en un mal entendimiento. El contexto completo es la mejor forma en que podemos entender lo que la Biblia quiere decir, porque la Biblia casi siempre se interpreta. Entendemos la Biblia porque la Biblia dice algo. Y si tenemos dificultad en esta parte, vamos a otra parte y explica cómo es. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Es una buena pregunta. Si tengo que nacer de nuevo y no es por entrar en mi mamá otra vez, ¿cómo entonces es? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, aún con versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciendo ahora, mira Nicodemo, es una reprensión. Eres maestro y no sabes nada de estas cosas. Has estudiado y no sabes nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicodemo, no sabes nada? Entonces, realmente no es la respuesta todavía. Es una reprensión. No vamos a hablar de la reprensión, vamos a ir a la respuesta. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el ejemplo. Nicodemo, has leído de la serpiente. Sabes que todo Israel estaba muriendo por estas serpientes. Y la solución era hacer una serpiente de bronce sobre una asta, y todos los que miraron eran sanos. Y dice lo mismo con el Hijo del Hombre. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que creer en el Hijo del Hombre. Entonces la pregunta es, ¿qué viene primero? Y no es tanto de tiempo, aunque incluye el tiempo, es más una causa. La regeneración, el nuevo nacimiento, ¿causa la fe o la fe causa el nuevo nacimiento? La fe causa, es por creer, dice Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 15, lo mismo, 7:18. Este es el contexto. A todo aquel que fue renacido y tiene ahora la capacidad de creer y cree, no dice eso. La persona que quiere renacer de nuevo tiene que creer. En esto hay ahora importancia en la Gran Comisión. Porque ahora tengo un mensaje, es para a todo aquel que cree. Tengo que compartir el Evangelio. Tengo que compartir el mensaje de Jesucristo. No es que busco a los renacidos para compartir el Evangelio con ellos para que crean. No. Busco a los que no son renacidos. Y con ellos comparto el Evangelio. Y ahora ellos creen. Hay muchos versículos más, pero quiero dar tiempo para otras personas. Hay versículos en Santiago, en 1 Pedro, que dice, renacidos por la palabra. Lutero dice, esta es la palabra mágica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, este no es.
Esto es lo que Lutero dice. Cuando uno se bautiza, tiene que utilizar estas palabras y esto significa renacer por la palabra. 1 Pedro en capítulo 1 hace muy claro que es por el Evangelio. Dice aún, y esta palabra es el Evangelio. En capítulo 1. Romanos capítulo 10, 13 y 17. Okay. ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden invocar si no han creído? ¿Cómo pueden creer si no han oído? Okay. No dice si no han renacido. No dice eso. Dice si no han oído. ¿Cómo pueden creer si no han oído? Y tiene que oír para creer. Es solo eso. A mí parece simple. Y tal vez soy demasiado simple y estoy perdiendo algo, no sé. Pero a mí parece demasiado simple. Jesucristo fue a la cruz y pagó el precio. La salvación es completamente de Él. No quiero decir otra cosa. ¿Qué gloria es? ¿En qué puedo jactarme? Decir que he creído. He creído. No, es la misma cosa de gritar, ¡auxilio! Cuando uno va a morir por un peligro. ¿Qué gloria hay en eso? No hay gloria. Es humillarse y decir, yo no puedo salvarme, pero Él puede. Voy a Él. Y en eso recibo nueva vida. En eso nazco de nuevo. Romanos, renacidos por la fe. La fe causa la renación. La renacimiento. Justificados por la fe en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en versículo 2, por la cual tenemos entrada a la gracia. Vamos a ir ahí, Romanos 5, porque no voy a citar lo correcto. 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entramos en la gracia por la fe. No entramos en la fe por la gracia. Okay. Renacidos por la fe, justificados por la fe, entramos en la gracia por la fe. Y en Efesios 2, 8 y 9, vamos allá, Efesios 2, 8 y 9, y voy a terminar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Okay. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Si no hay fe, no hay gracia para ser salvos. ¿O sí? ¿Yo puedo ser salvo sin creer? No, en ninguna forma. Renacidos por la fe, justificados por la fe, entramos en la gracia por la fe, salvos por la fe, y tal vez muchas otras cosas más que no tenemos tiempo esta mañana. Pero que Dios nos dé un discernimiento de examinar las palabras. No digo que con este Juan MacArthur que ya echamos fuera como un hereje, no digo eso. Pero si yo estoy compartiendo algo que no es correcto, ¿no? Que tengan discernimiento. Y también que me digan, porque yo quiero saber la verdad también siempre. Tenemos que tener este discernimiento en las doctrinas, entendiendo cómo utilizar el contexto y estas cosas también, para que podamos tener una doctrina más sana siempre. Y para que nuestra doctrina tiene propósito en nuestras vidas. Si la fe causa el renacimiento, ahora el Evangelio tiene propósito. No tenemos que esperar a Dios para renacer a alguien. No, vemos a la persona. Dios está listo para darles nueva vida, pero ellos tienen que creer, como nosotros también teníamos que creer en el pasado. Que Dios los bendiga.